En este video les voy a hablar sobre la teoría de la tipografía. Las tipografías son el conjunto de glifos diseñados y fundidos o creados digitalmente a la vez y que comparten un mismo estilo gráfico. Hablamos de la teoría tipográfica a partir de la aparición de la imprenta y los tipos móviles ideados por Johannes Gutenberg. En pleno Renacimiento, la caligrafía comenzó a desaparecer para dar paso a una nueva técnica revolucionaria que permitiría crear grandes bloques de texto que podían repetirse infinidad de veces sin necesidad de que uno escriba cada escrito a mano. Obviamente, esto ha supuesto un antes y un después en la cultura y la capacidad de alfabetización de la población. La capacidad de producción aumentó exponencialmente y esta nueva técnica se extendió paulatinamente hasta implantarse en todo el mundo. Teoría de las tipografías y el diseño gráfico. De un modo u otro, sigue vigente el papel del tipógrafo y el diseñador gráfico, centrado en la tipografía. Por un lado tenemos diseñadores que como antaño lo hacían, modelando piezas de metal y fundiendo familias tipográficas. Ahora mediante ordenadores se generan las fuentes a través de diseños vectoriales. La tarea del tipógrafo sigue siendo la misma, aunque la manera de producir sea distinta, pero la creación de las tareas es solo una parte de la tarea que requiere conocer la teoría tipográfica. Familias tipográficas. Cada fuente y familia tipográfica tiene características que la distinguen entre otras, que las hace únicas y les da personalidad al texto. Esa personalidad se magnifica cuando una fuente se usa a través de una presentación digital. Para hacer la mejor selección, ayuda a entender las diferencias básicas entre familias tipográficas. La tipografía se puede dividir en amplias categorías: serif, sans serif, manuscrita, de exhibición y símbolos. Serif. La fuente serif o de adorno tiene su origen en el pasado cuando las letras se sinceraban en bloques de piedra, pero resulta difícil asegurar que los bordes de las letras fueran rectos, por lo que el tallador desarrolló una técnica que consistía en destacar las líneas cruzadas para el acabado de casi todas las letras. Según los diseñadores, esta tipografía proporciona efecto de tranquilidad, autoridad, dignidad y firmeza. Contiene un pequeño embellecimiento, pequeños patines, pies o terminaciones en los extremos de un carácter llamado enlace, lo que permite al ojo seguir la línea fácilmente, sobre todo en los bloques de texto amplios. Sans serif, del francés sin serif, serita o patines. Las fuentes están simplemente sin patines o pies, es decir, no tienen remates en sus extremos. Las fuentes sans serif estrucan o de palo seco hacen su aparición en Inglaterra durante el siglo XXI. Entre sus trazos gruesos y delgados no existe contraste. Sus vértices son rectos y de trazos uniformes, ajustando sus empalmes. Representan la forma natural de una letra que ha sido realizada por alguien que escribe con otra herramienta, que no sea un lápiz o un pincel. Según los diseñadores, este tipo de fuente crea un efecto de modernidad, alegría y seguridad. Es una neutra, aunque son muy populares, dificultan la lectura de los textos largos, por lo que se usan solo en casos de textos muy cortos donde existieran una razón para ello. Manuscritas. Las fuentes manuscritas parecen cursivas o de caligrafía en el diseño de una presentación digital. Esas fuentes se reservan para acentuar título principal o la firma del autor, pero los trazos más finos pueden desaparecer comprometiendo la legibilidad. La tipografía manuscrita se divide en brush, caligrafía, canciller, casual, formal, semiformal, gráfico y monolínea, aunque también pueden entrarse aquí el graffiti. Fuentes de exhibición. Las fuentes de exhibición, display, son las que tienen mayor atracción de todas las categorías. Las formas del carácter pueden seguir en una época o un periodo de tiempo. Otras otorgan mayor personalidad. Pueden enlistar las siguientes subcategorías para la tipografía decorativa y antigua.
Símbolos e imágenes. Las fuentes de símbolos e imágenes incluyen caracteres y formas no encontradas en alfabetos tradicionales. Incluyen diseños que contienen riesgos de carácter de matemáticas, fonéticos y otros especializadores. Fuentes integradas por símbolos, muestras, logotipos, ornamentos, imágenes y otros caracteres no alfabéticos. Estas fuentes se utilizan para enfatizar, para viñetas y decorar. Anatomía tipográfica. Para afrontar con reales posibilidades un intento de clasificación es necesario tener en cuenta algunos elementos referentes a la anatomía de la letra. Las partes de la letra, como su nomenclatura, permitirán realizar el análisis formal de los elementos que determinan la apariencia de la misma y por lo tanto posibilitarán establecer su ubicación en la clasificación de grupos y estilos. Estilo romanas antiguas. Las romanas antiguas son tipografías que poseen serif triangular y representan diferencias en los trazos. Derivan las inscripciones romanas, originalmente talladas en piedra. En general son tipografías con buena legibilidad y que se utilizan habitualmente para textos de largo alcance. Estilos romanas modernas. Las tipografías romanas modernas representan serif lineal y filiforme y una gran diferencia entre los trazos gruesos y finos. Al igual que las romanas antiguas, derivan de los textos esculpidos en piedra y en las construcciones y monumentos romanos. Estilo egipcias. Las tipografías egipcias se distinguen principalmente por el serif cuadrangular. Pueden representar o no diferencia en los trazos. En general son más pesadas que las romanas y son utilizadas frecuentemente para títulos o rótulos. No es aconsejable su uso para textos largos. Grupo B. Tipografías lineales. Estilo geométricas. Las tipografías de palo seco geométricas no presentan ningún tipo de serif o remate, ni diferencia en los trazos. Se caracteriza por una construcción rígida donde predominan las formas geométricas en apariencias puras. Las rectas pronunciadas y las formas circulares hacen que no sea una tipografía aconsejable para la utilización en bloques de texto. Estilo neogrotescas. Las tipografías neogrotescas, al igual que las geométricas, no representan serif. Sin embargo, ostentan trazos con mayores modulaciones y una construcción mucho más dúctil y dócil, resultando de cuidadosas correcciones ópticas. Del grupo de las tipografías sin serif son en general una de las más utilizadas para textos de corto y mediano alcance. Las tipografías neogrotescas representan una buena legibilidad en palabras o frases cortas, por lo que no son consideradas como las más apropiadas para ser empleadas en señalación. Estilo humanistas. Las tipografías de estilo humanista, al igual que las geométricas y neogrotescas, no representan serif, exhiben modulaciones en sus trazos, aunque pueden o no existir diferencia entre ellos. Se distinguen por un aspecto suficientemente orgánico como para ser consideradas como las de mejor rendimiento de lectura. Grupo C. Tipografías cursivas. El término cursivo se utiliza para designar a las tipografías cuya apariencia se asemeja o se inspira en la tipografía hecha a mano. Las tipografías cursivas exhiben una fluidez y una gracia sensible propia del gesto manual y la morfología relacionada con el elemento escritor. Estilo gestuales. Las tipografías gestuales expresan la fuerza y la gracia del trazo hecho a mano. Las fuentes de este estilo que aparecen en los sistemas informáticos imitan la escritura a mano, puesto que sin duda se basan en la escritura manuscrita, pero han sufrido una serie de correcciones y ajustes en el transcurso del proceso y digitalización. Caligrafías. Las tipografías de estilo gráfico, al igual que las tipografías gestuales, imitan o se inspiran en la escritura hecha a mano, aunque en este caso su ejecución ostenta una serie de normas escritas en cuanto a alineaciones e inclinaciones. Estilo góticas. Las tipografías góticas, al igual que las otras tipografías del grupo cursiva, se inspiran en la escritura manual, aunque además de representar normas y reglas muy precisas en su construcción, exhiben una morfología de características propias del estilo producto del elemento escritor, utilizado en la escritura original y su particular forma de uso. Grupo D. Tipografías decorativas. Es el conjunto de tipografías, fantasías decorativas,
Entran todo tipo de letra cuya característica no se ajustan a los conjuntos anteriores. Son tipografías que en su mayoría han sido creadas con fines específicos y en donde el aspecto de legibilidad no se ha tenido demasiado en cuenta. El aumento representa una gran carga expresiva a través de atributos temáticos. Muchas gracias por ver este video. Eso es todo lo que nos referimos a la tipografía. Gracias.